Marzo 31, 1922. Baviera, Alemania. Una pequeña granja aislada llamada Hinterkaifeck. 6 personas vivían ahí. Una familia completa trabajaba en la tierra. Vivían tranquilos. Pero días antes de que todo terminara, empezaron a escuchar cosas extrañas. Pasos en el ático. Alguien caminaba arriba de noche cuando todos debían estar dormidos. La criada se asustó tanto que renunció inmediatamente. Dijo que había algo mal en esa casa. El 31 de marzo, alguien entró a la granja. Acabó con toda la familia, 6 personas, en una sola noche. Pero lo más perturbador no fue eso. Después de lo que pasó, alguien se quedó en la granja durante días, alimentando al ganado, cocinó comida, vivió con los cuerpos. Y hasta hoy, más de 100 años después, nadie sabe quién fue. Soy la voz en tu cuarto. Y esta es la historia de uno de los casos más perturbadores de la historia europea. Para entender lo extraño de este caso, primero necesitas conocer a la familia. Andrés Gruber, 63 años, era el patriarca dueño de la granja. Cecilia Gruber, 72 años, su esposa. Victoria Gabriel, 35 años, su hija viuda. Cecilia Gabriel, 7 años, su nieta. Joseph Gabriel, 2 años, su nieto, y María Baumgartner, 44 años, la criada nueva que acababa de llegar ese mismo día. La granja Hinterkaifeck estaba a 70 kilómetros al norte de Múnich, Alemania, completamente aislada. El vecino más cercano vivía a unos kilómetros de distancia. Era una granja funcional, tenían ganado, gallinas, caballos. Era su sustento, era su vida. Pero en marzo de 1922, algo empezó a cambiar. Días antes del 31 de marzo, Andrés Gruber empezó a notar cosas extrañas. Primero, encontró huellas en la nieve, huellas que venían desde el bosque y terminaban en la puerta del granero, pero no había huellas de regreso, como si alguien hubiera entrado y nunca salido. Andrés revisó el granero, no encontró nada ni nadie. Pero las huellas estaban ahí. Días después, empezaron a escuchar ruidos, pasos en el ático de noche. Andrés subió varias veces a revisar, pero nada. El ático estaba vacío, pero los pasos seguían. La criada que trabajaba ahí, asustada, renunció inmediatamente. Dijo que no podía quedarse en esa casa, que había algo mal. Se fue 6 meses antes, y la familia no pudo encontrar un reemplazo durante medio año. Nadie quería trabajar ahí. Decían que la granja se sentía rara, pero Andrés era un hombre práctico, no creía en supersticiones. Finalmente, el 31 de marzo, una nueva criada aceptó el trabajo. María Baumgartner llegó ese mismo día. Fue su primer día y el último. Imagina encontrar huellas que entran a tu propiedad, pero nunca salen. ¿Qué harías? ¿Te quedarías o te irías? Para el 1 de abril de 1922, los vecinos empezaron a notar algo extraño. La familia Gruber siempre iba a la iglesia los domingos, siempre, sin falta. Pero ese domingo no aparecieron. Tampoco el lunes, ni el martes. El 4 de abril, 4 días después, los vecinos decidieron ir a revisar. Cuando llegaron a la granja, todo parecía normal. El ganado estaba alimentado. Las gallinas tenían comida. El humo salía de la chimenea, pero no había nadie. Entraron a la casa y encontraron los cuerpos. 4 estaban en el granero apilados, cubiertos con paja. Andrés Gruber, Cecilia Gruber, Victoria Gabriel y la pequeña Cecilia Gabriel, de 7 años. Todos habían recibido golpes extremos en la cabeza con una herramienta agrícola, probablemente un pico. Pero aquí está lo más perturbador. La pequeña Cecilia estuvo viva durante horas después del ataque. Los investigadores encontraron que habían arrancado su propio cabello en mechones mientras agonizaba. Mechones completos, documentado en el reporte forense. Los otros 2 cuerpos estaban en la casa. Joseph, el bebé de
2 años, en su cuna, también, y tristemente, con golpes en la cabeza. Y María Braungarter, la criada nueva, en su habitación. Había llegado ese mismo día. La niña de 7 años estuvo consciente durante horas agonizando y nadie la escuchó. ¿Cómo procesas algo así? Es para pensarlo. Pero lo que los investigadores encontraron después es lo que convierte este caso en una pesadilla. Alguien se quedó en la granja después de lo que pasó durante días. El ganado había sido alimentado todos los días durante 4 días. Alguien cocinó comida en la cocina, usó los platos, los lavó. Alguien comió el pan que Victoria había horneado antes de lo sucedido. Alguien encendió las chimeneas para mantenerse caliente. Y alguien vivió en esa casa con 6 cuerpos ahí. Los pobladores que pasaban espontáneamente habían reportado haber visto humo saliendo de la chimenea durante esos 4 días. Pensaron que todo iba normal, pero no era la familia, era quien los había eliminado, viviendo ahí como si nada. ¿Por qué se quedó? ¿Qué esperaba? Nadie lo sabe. La policía llegó el 4 de abril. Comenzaron las investigaciones más intensas de la época en Baviera. Interrogaron a más de 100 personas, vecinos, familiares, trabajadores que habían estado en la granja. Tenían varios sospechosos. El primer sospechoso, Lorenz Schlittenbauer, un vecino, se rumoraba que era el padre biológico del pequeño Joseph. Victoria estaba viuda, pero algunos creían que Lorenz y ella tenían una relación. Lorenz fue el primero en entrar a la granja cuando encontraron los cuerpos, y su comportamiento fue extraño. Sabía exactamente dónde buscar. Fue directo al granero como si supiera, pero nunca hubo pruebas suficientes. El segundo sospechoso, un vagabundo. Días antes, un hombre desconocido fue visto cerca de la granja. Nunca lo identificaron, pero si es que fue él, ¿por qué se quedó después? ¿Por qué no huyó inmediatamente? El tercer sospechoso, dicen que Victoria tenía un ex esposo, Carl Gabriel. Había desaparecido en la Primera Guerra Mundial. Oficialmente estaba muerto, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos teorizan que regresó y encontró a Victoria con otro hombre, y en un ataque de rabia pasó. Pero nunca apareció, nunca hubo esta confirmación. La investigación duró años, nunca resolvieron el caso. Pero hay un detalle más, uno que hace que este caso sea aún más extraño. Después de la autopsia, los cráneos de las 6 víctimas fueron removidos y enviados a Múnich. ¿Por qué? Para estudios forenses avanzados, para intentar identificar al responsable por el patrón de los golpes. Pero los cráneos se perdieron. Durante la Segunda Guerra Mundial, en algún momento, los 6 cráneos desaparecieron de los archivos de Múnich. Nunca fueron encontrados. Hasta hoy, no se sabe dónde están. ¿Cómo se pierden 6 cráneos de un caso famoso? ¿Accidente o encubrimiento? En 2007, estudiantes de una academia de policía en Baviera decidieron reabrir el caso como un ejercicio. Analizaron toda la evidencia, todos los testimonios, todas las teorías, y llegaron a una conclusión. Todos los estudiantes coincidieron en quién fue el responsable. Identificaron al sospechoso principal, pero nunca lo revelaron públicamente. Dijeron que no lo decían por respeto a los descendientes vivos de esas personas. Eso significa que el responsable era alguien conocido, alguien cercano, alguien cuya familia todavía vive en la región. Así que, técnicamente, el caso está resuelto. La policía moderna sabe quién fue, pero nunca lo dirán. Hinterkaifeck fue demolida en 1923, un año después de lo ocurrido. Nadie quiso vivir ahí nunca más. Hoy, el terreno está vacío. Solo un monumento pequeño marca donde estuvo la granja. 6 personas
perdieron la vida. Una niña agonizó durante horas. Y alguien se quedó ahí, viviendo con ellos. La policía moderna sabe quién fue, pero decidieron que el público no debe saberlo. ¿Por qué? ¿Para proteger a quién? Pregunta seria. Si la policía sabe quién fue, pero no lo revela por respeto a los descendientes, ¿eso es correcto? ¿O las víctimas merecen que se conozca la verdad sin importar cuánto tiempo haya pasado? Y otra pregunta, ¿quién se queda días en una granja con 6 cuerpos? ¿Qué tipo de persona hace eso? ¿Locura? ¿Frialdad extrema? ¿O algo más? Hinterkaifeck, 6 víctimas, más de 100 años y un secreto que la policía decidió guardar. Soy la voz en tu cuarto y esta fue la historia que Baviera prefiere olvidar.